Hola papás, Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y este tema se llama AIEPI. ¿Qué quiere decir AIEPI? Atención integradas a las enfermedades prevalentes en la primera infancia o en la infancia. ¿Qué es AIEPI? Vamos a mirar. Tiene como objetivo disminuir la mortalidad y la morbilidad en menores de 0 a 5 años, con el objetivo de mejorar la atención en los servicios de salud y también en el hogar. Hoy vamos a hablar de la práctica número 7. Esta práctica número 7 nos habla de lo que es la malaria y el dengue. Debemos de tener en cuenta que el dengue o la malaria son transmitidas por la picadura de un mosquito. Este mosquito está contagiado de un parásito llamado Plasmodium. Resulta que es lo que puede ocasionar este parásito en nuestro cuerpo. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciar los síntomas de la malaria y el dengue. En este caso, el dengue produce fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y en las articulaciones, mientras que la malaria te va a producir fiebre, dolor de cabeza, malestar general y desaliento. ¿Qué debemos de tener en cuenta nosotros cuando presentemos estos síntomas? ¿Cuándo decidimos de ir a consulta médica? Porque es importante que cuando estos síntomas sean identificados, nosotros nos dirijamos a nuestro centro de atención en salud más cercano o sacar una cita directamente con la EPS para que nos realicen los estudios necesarios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos tips o esas medidas de prevención para evitar la proliferación de estos mosquitos. En primer lugar, lo primero que debemos de hacer es manejar una adecuada colección de los residuos sólidos, es decir, las basuras. En caso tal de que tengamos recipientes con agua o algún líquido, es importante que nosotros los tengamos previamente sellados para evitar que los mosquitos lleguen a disponer sus crías o los huevitos ahí. Asimismo, es indispensable que no tengamos neumáticos, llantas, ¿cierto? Porque eso es un ambiente húmedo y oscuro que va a favorecer esta reproducción de los mosquitos. Asimismo, los tanques, ¿cierto? Que nosotros de pronto manejemos para la recolección del agua. En muchas partes, como medidas de seguridad antirrobos, solemos utilizar pedacitos de vidrios de botella, ¿cierto? En toda la parte superior de las paredes. ¿Qué pasa? De pronto cuando está lloviendo, en estos vidrios se va a acumular agua y también va a ser un foco para que los mosquitos vayan a reproducirse. Asimismo, algo que es muy hermoso, pero que se debe de tener cierto cuidado, es con los floreros que por lo general manejamos en el hogar. Es importante que el agua de estos floreros sea cambiada con constancia y asimismo echarle tan siquiera unas gotitas de cloro, y esto va a evitar que los mosquitos no se asienten en este lugar ni vayan a tener las crías ahí. Como medidas personales, en caso tal de que nos encontremos en un lugar o en un espacio donde hayan muchos mosquitos, podríamos utilizar ropa, ¿cierto? De manga larga hasta los tobillos, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que va a evitar? Esto va a evitar previamente que los mosquitos nos vayan a picar. Asimismo, si de pronto vamos a viajar a alguna zona que sea activa en contagios de fiebre amarilla, colocarnos esta vacuna, por lo menos con 7 días de anticipación antes de llegar a nuestro destino. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que si estamos en un lugar
donde sea muy factible que hayan mosquitos, podemos utilizar la alternativa de los toldos o los toldillos. ¿Por qué? Porque este es un método de barrera. Podemos utilizar la alternativa de los toldos o los toldillos. ¿Por qué? Porque este es un método de barrera que va a evitar que mientras nosotros estemos conciliando el sueño, los mosquitos nos vayan a picar y nos vayan a morder. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas medidas de prevención precisamente para evitar que nos contagiemos, bien sea de malaria, dengue, chikungunya, zika, porque sabemos que no solo contamos con la malaria y el dengue, sino que también hay otros factores que influyen al contagio de estas enfermedades. Papitos y mamitas, mi nombre es Paola Quiroz, auxiliar de enfermería. Hoy les voy a socializar la práctica número 1 y la práctica número 10 de la IEPI. Vamos entonces a dar inicio con la práctica número 1, que se trata de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Lo mejor que la mamá le puede brindar al bebé es la lactancia exclusiva durante estos primeros 6 meses. La idea no es brindar otro tipo de líquidos como agua o líquidos sólidos durante estos primeros 6 meses de vida para no perjudicar al bebé durante el proceso de la flora intestinal. Por otro lado, lo recomendable es que el bebé lacte entonces los 6 meses y después comenzar la alimentación complementaria. Los primeros 3 meses de vida es recomendable que le brindemos la leche materna al bebé cada vez que él lo quiera. Si es una buena succión, el bebé tardará de 2 a 3 horas en volver a pedir alimento. De lo contrario, tardará entonces más o menos de 10 a 15 minutos en volver a pedir entonces la lechita materna. La leche materna se genera desde el cerebro. Resulta que desde el pezón él manda unas corrientes indicando que el bebé tiene hambre y entonces se genera una sustancia llamada la prolactina, para que lo tengamos muy en cuenta. Hay múltiples beneficios tanto para la mamá como tanto para el bebé en el consumo de la lactancia materna. Para la mamá entonces va a ayudar a mejorar el posparto, va a ayudar a rebajar la pérdida de peso, y para el bebé entonces va a ayudar a formar el sistema inmune, va a evitar infecciones, va a evitar diarreas y va a evitar infecciones respiratorias. Vamos a pasar, papás, entonces a la práctica número 10, que nos habla de proteger a los niños y niñas del contacto con personas con tuberculosis. La tuberculosis es una infección que afecta directamente a los pulmones. Esta enfermedad es infectocontagiosa, es derivada de la bacteria Mycobacter tuberculosis. Esta tiene pues como unos signos de peligro en los que podemos identificar que puede ser tuberculosis. Dentro de ellas está la pérdida de peso, el cansancio, escalofríos, fiebre en la noche. Una persona con tuberculosis puede contagiar de 15 a 20 personas en un solo día. ¿Por qué? Porque resulta que la tuberculosis es una infección que se da a través de las gotas. Entonces, cuando una persona estornuda, tose o habla o hay contacto estrecho con otra persona, entonces por lo general puede causar esta infección. Si podemos observar, acá tenemos cifras que en Colombia se han presentado 12.000 casos cada año de tuberculosis. Dentro de estos casos tenemos que 3.600 casos de los fallecidos han presentado SIDA. Entonces las personas con más afectación son las personas con SIDA, las personas que sufren de diabetes. Muchas gracias, papitos, espero que les haya servido la información. Hola, papitos y mamitas, mi nombre es Vanessa y así como mis compañeras, hoy vengo a contarles sobre 2 prácticas importantes. La primera es la práctica 5, la práctica que nos habla sobre vacunación. Y sobre eso les quiero contar que la vacunación es muy importante en nuestros niños y niñas, y también es muy importante que tanto tú como yo sepamos sobre todo lo de vacunación. Te cuento que las vacunas se aplican en los niños desde recién nacidos y así dependiendo de su edad, las cuales serían recién nacido a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, al año y medio y a los 5 años. Papitos,
Es muy importante que estemos muy pendientes de las vacunas de nuestros niños y niñas para dar cumplimiento, y de esta forma le demostramos nuestro amor y cariño a nuestros niños, porque es una forma de demostrarles para que ellos crezcan sanos, fuertes y protegidos. También es muy importante tener muy claro que las vacunas nos pueden dar dolor, fiebre o quizás enrojecimiento, y es algo súper normal, durará muy poco y va a ser un síntoma muy pasajero. Entonces es importante que lo tengamos muy claro y de pronto no nos alarmemos. Sabemos que es difícil que a nuestros niños y niñas los vacunen porque es doloroso para ellos, pero es importantísimo que todos tengan las vacunas. Si tu niño y tu niña no tienen vacunas y le hace falta alguna vacuna de los meses que te dije anteriormente, es importante que los llevemos a nuestra EPS, a un Metrosalud, a una IPS, o preguntemos en qué momento se las pueden aplicar, porque es muy importante, y las vacunas son sin barreras, se le aplican a todos los niños y son totalmente gratuitas, o sea, todos debemos de tener las vacunas. Entonces, papitos y mamitas, a trabajar en ello y a cumplir con todas esas vacunas de nuestros niños. Luego, les voy a contar sobre la práctica 9, la práctica que nos habla sobre higiene bucal. Es importantísimo y fundamental que les enseñemos a nuestros niños y a nuestras niñas cómo cepillarse. Es muy importante que les demos ese espacio de independencia, donde ellos aprendan a saber de qué forma se cepillan las muelitas, los de adelante, a saber todo como debe ser. Pero también es muy importante que nuestros niños y niñas asistan a una cita de salud bucal, donde se les aplicará flúor, se les hará limpieza y todo esto por medio de la EPS. Entonces, es fundamental asistir a estas citas a partir del año. Entonces, todos nuestros niños deben de tener asistencia a salud bucal, y allí les enseñarán cómo cepillarse, cómo pasarse la seda, en qué momento cepillarse, porque tanto nosotros como los médicos, odontopediatras, odontólogos, le vamos a enseñar a nuestros niños en qué momento cepillarse. Sabemos que después de cada comida nos debemos de cepillar, y es algo que debemos de dejar muy claro en nuestros niños y niñas y dejar claro la importancia de esto. También es muy importante, papitos y mamitas, que nuestros niños tengan un kit bucal que sea solamente de ellos, de uso personal, y esto es importante para ti, para mí, para nuestros abuelos, primos, tíos, para todos. El cepillo es personal, entonces debemos de tenerlo personal, y así mismo en los niños y niñas. Familias, espero que les quede muy claro todo eso, y si tienen alguna duda no olviden preguntarla. Nosotros con mucho amor vamos a resolver sus dudas y vamos a apoyarlos en todo. Adiós.